Saludos, bendiciones, Dios le bendiga. Estamos aquí en el día de hoy para estudiar Mateo 8. Vamos a estar leyendo como siempre la Biblia y luego que leamos la Biblia, la versión Reina Valera, vamos a estar leyendo los comentarios bíblicos. Oremos. Señor, le damos gracias por este momento, Señor. Vamos a leer tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor. Cuando leemos tu palabra, estamos a la expectativa. ¿Qué Dios me quiere decir? ¿Qué Dios me va a decir? Amén. Así leemos la palabra. Señor, ¿qué tú tienes que decirme? Yo estoy dispuesta a escuchar. Yo estoy dispuesta a escuchar y obedecerte, Señor. Ayúdame a creerte, Señor. Ayúdame. Aumenta mi fe, Señor, en estos momentos, Padre amado. Y que sea para nosotros una delicia, Señor, este momento de poder descansar y separar este momento para escuchar tu preciosa y tu poderosa palabra, Señor. Te presento a todas las personas que están aquí escuchando en esta hora, Señor, y yo te pido, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea con ellos y conmigo en esta hora, Señor, mostrándonos tu verdad, y que en esta hora nos enamoremos de tu palabra, Señor, y valoricemos tu palabra, Señor, y la pongamos en alto y le demos prioridad a tu palabra, Señor, porque es la palabra que tú nos dejaste para que la leyéramos y aprendiéramos de ella. Y sobre todo tu palabra nos habla de ti, Señor, y nosotros queremos conocerte a ti cada día más y mejor, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Estamos todos aquí sentados a tus pies para escuchar lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Vamos a leer la Biblia en Mateo 8. Aquí leemos un breve resumen que dice: Jesús sana a un leproso. Un breve resumen de Mateo 8. Vamos a estar leyendo que Jesús sana a un leproso, al siervo de un centurión y a la suegra de Pedro. También calma una gran tormenta en el mar. Libera a 2 hombres poseídos por demonios. Todos se asombran de su poder. Todos se asombraban del poder de Jesús, que tenía en aquel entonces y tiene todavía. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, y es un nombre poderoso. Cuando nosotros mencionamos: Jesús, necesito tu ayuda, Jesús, te amo, Jesús, hazte presente. Cuando tú mencionas ese nombre, es un bálsamo, es paz, es algo sobrenatural que el Señor hace en tu vida y a tu alrededor. No dudes nunca de clamar a Cristo cuando estás feliz y cuando estás en necesidad y en todo momento. Amén. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Luego que leamos la Biblia, leeremos los comentarios bíblicos y luego le haré unas preguntas reflexivas para que usted continúe meditando en esta palabra y siga su comunión y su relación y sus conversaciones, tú y el Señor. Amén. Comencemos a leer. Y me gusta siempre dejarles saber qué es lo que vamos a estar leyendo en el capítulo que vamos a estar compartiendo, porque así es como que, wow, vamos a leer todo eso en un capítulo. Vamos a leer todo esto. Miren qué hermoso. Vamos a leer que Jesús sana a un leproso.
Vamos a leer un centurión demuestra fe. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. Hay un costo, ¿verdad? De seguir a Cristo. Pero qué bonito cuando decimos, Señor, lo que sea. Yo voy a hacer lo que sea para seguirte a ti, Señor, porque vale la pena seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Jesús calma la tormenta. Aquí en el capítulo 8 estaremos leyendo eso. Jesús manda demonios a un hato de cerdos. Todo eso lo vamos a leer en un capítulo, en el capítulo 8. Por eso es que la palabra del Señor es lo más emocionante, la aventura más hermosa que cualquier película Netflix o cualquier película de Hollywood. La Biblia le gana a todo eso, ¿verdad? Y es real y es verdadera y nos edifica y nos hace feliz. Así que todo eso vamos a estar leyendo en esta hora. Prestemos atención. Jesús realiza muchos milagros, dice aquí. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un centurión demuestra fe. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Ahora leemos, Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Leemos: Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús calma la tormenta. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora leemos: Jesús manda demonios a un hato de cerdos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron, diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, les rogaron que se fuera de sus contornos. Esta es la hermosa palabra de Dios. Ahora leeremos los comentarios bíblicos. La lepra era una enfermedad aterradora porque no había cura conocida. En el tiempo de Jesús, la palabra griega para lepra se utilizaba para una variedad de enfermedades similares, y algunas de ellas eran contagiosas. Si una persona contraía la enfermedad después de ser examinada por un sacerdote, era declarada leprosa. Entonces era expulsada de su hogar y ciudad,
y enviada a vivir en una comunidad con otros leprosos hasta que se recuperara o muriera. Aunque el leproso que se acercó a Jesús para que lo sanara tenía la piel cubierta con la terrible enfermedad, Jesús extendió su mano y lo tocó. El pecado es una enfermedad que ninguna medicina puede curar y todos la tenemos. Todos tenemos la enfermedad del pecado. Solo el toque sanador de Cristo puede milagrosamente quitar nuestros pecados y restaurarnos para que podamos vivir en plenitud. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sin embargo, al igual que el leproso de la historia, debemos reconocer que no podemos curarnos a nosotros mismos y pedirle a Cristo que nos salve. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos curarnos a nosotros mismos y debemos pedirle a Cristo: Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Amén. La ley exigía que el leproso que Jesús sanó fuera examinado por un sacerdote. Eso está en Levítico 14. Jesús quería que ese hombre le contara su historia al sacerdote y fuera examinado por él para que confirmara que la lepra había desaparecido totalmente y así pudiera ser restaurado a su comunidad. El centurión pudo haber permitido que muchos obstáculos, tales como el orgullo, la duda, el dinero, el idioma, la distancia, el tiempo, la autosuficiencia, el poder o la raza, se interpusieran entre él y Jesús. Pero no fue así. Debemos imitar su ejemplo, el ejemplo de ese centurión que fue donde Jesús. Cueste lo que le cueste, no pensó en nada, dijo: Jesús es el que me puede ayudar. Debemos imitar su ejemplo. ¿Qué le impide acercarse a Cristo? Esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos impide acercarnos a Cristo? Yo tenía muchas excusas, hasta que un día dije: no más excusas. No va a haber nada que me separe del Señor. Yo correré a Cristo, porque lo probé todo y nada funcionó. Probé a Cristo y no me arrepiento y sigo para adelante hasta que Cristo venga. Este centurión era un líder militar del ejército romano con 100 soldados bajo su mando. Más que nadie, los soldados romanos eran odiados por los judíos porque oprimían, los controlaban y los humillaban. Sin embargo, la fe genuina de este hombre maravilló a Jesús. La fe de este odiado gentil puso en vergüenza la piedad alardosa de muchos de los líderes religiosos judíos. Jesús le dijo a la multitud que muchos judíos religiosos serían excluidos del reino por su falta de fe. Estaban tan aferrados a sus tradiciones religiosas que no podían aceptar a Cristo y su nuevo mensaje. Debemos tener cuidado de no atrincherarnos tanto en nuestras costumbres religiosas que lleguemos a creer que Dios trabaja solamente de ciertas maneras. No intente limitar a Dios con su manera de pensar y falta de fe. No limitemos a Dios. Estemos abiertos al Señor. Lo que tú quieras hacer, como tú quieras hacerlo.
Personas fieles a Dios de todas partes del mundo se reunirán para festejar con el Mesías. Eso está en Isaías 25, 6 y 55. Los judíos debían haber sabido que cuando el Mesías llegara, los gentiles también participarían de sus bendiciones. Sin embargo, este mensaje llegó como un golpe porque estaban demasiado absortos en sus propios asuntos y planes. No debemos apropiarnos de las promesas de Dios tan personal o culturalmente que pasemos por alto lo que Dios quiere hacer para alcanzar a toda la gente que Él ama. Mateo enfatiza este tema. El mensaje de Dios es para todos. Los profetas del Antiguo Testamento lo sabían, pero muchos líderes judíos en el tiempo del Nuevo Testamento optaron por ignorarlo. Cada persona tiene que elegir entre aceptar o rechazar las buenas nuevas, y nadie puede ser parte del reino de Dios por herencia o vínculo familiar. Bueno, yo voy a entrar al reino del Señor, de Dios. Yo soy salva, yo estoy bien porque mi mamá le sirve al Señor, porque mi abuela o mi abuelo o mi mamá o mi papá son pastores. No. Tiene que ser un asunto personal de cada uno de nosotros, de decir, ok, yo quiero ese Dios que tiene mami, papi, mi abuela. Yo necesito ese Dios. Y decir, Señor, yo te necesito. Yo quiero tener una experiencia contigo como lo tiene mami, como lo tiene abuela. Yo quiero tener esa experiencia contigo, Jesús. Y empezar un día a la vez a tener esa relación con Dios y hacerla tuya. Tener padres cristianos es una bendición maravillosa, pero no le garantiza que tendrá la vida eterna. Usted tiene que creer y seguir a Cristo. La suegra de Pedro nos da un hermoso ejemplo para imitar. Inmediatamente después de que Jesús la tocó, se levantó para servirles a él y a sus discípulos. ¿Ha recibido usted la ayuda de Dios en alguna situación peligrosa o difícil? Si fuera así, pregúntese, ¿cómo puedo expresarle mi gratitud a Dios? Debido a que Dios nos ha prometido todas las bendiciones de su reino, debemos buscar la manera de servirle a Él y a sus seguidores ahora. Mateo continúa mostrando la naturaleza soberana de Jesús y por medio de un simple toque, Jesús sanaba. Cuando decía una simple palabra, los demonios huían de su presencia. Jesús tiene autoridad sobre todos los poderes malignos y todas las enfermedades. Jesús tiene la autoridad. Con una sola palabra de Él, tiene que huir toda enfermedad, todo demonio. Disculpa, ¿verdad? Y si no es así, alguna enfermedad que todavía tenemos, confiamos en el Señor. Disculpa. Vamos a confiar en el Señor. Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes el porqué de todo. También tiene el poder y la autoridad para vencer el pecado. Amén. Una vez aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona todos nuestros pecados. Amén. Pero, ¿verdad? No quiere decir que ya no tengo pecado, ¿verdad?
porque el Señor dice más adelante en su palabra que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero si el Señor nos perdona, nos limpia y seguimos con Él y seguimos hablando con Él, y si fallamos le pedimos perdón, y esto es una relación y un camino hasta que Cristo venga a buscar a su pueblo. Las enfermedades y la maldad son consecuencias de vivir en un mundo caído, ¿verdad? Estamos aquí donde único no va a haber pecado ni enfermedad, donde único no lo va a haber es en el cielo. Mientras estemos aquí en un mundo caído, va a haber enfermedad y va a haber pecado, pero allá cuando estemos con Él ya no va a haber ni llanto ni sufrimiento. Amén. ¿Cuántos quieren ir con el Señor para el cielo? Amén, así es, ¿verdad? Sin embargo, en el futuro, cuando Dios elimine el pecado por completo, no habrá más enfermedad ni muerte. Los milagros de sanidad que efectuó Jesús fueron un adelanto de lo que el mundo entero experimentará en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Seguir a Jesús no siempre es fácil ni cómodo. Con frecuencia implica hacer sacrificios y pagar un alto costo, sin recompensa ni seguridad terrenal. Jesús no tuvo ningún lugar al que llamó su hogar. Quizás para usted el costo de seguir a Cristo sea experimentar persecución, ser rechazado o perder amistades. Aunque el costo de seguir a Cristo es alto, ser su discípulo vale la pena. El discipulado es una inversión que dura toda la eternidad y brinda increíbles ganancias. Así que cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, vamos a ver de que ay, esta amiguita mía ya no me llama. Inclusive vas a ver que ellos salen y no te invitan, y tú estás como que wow, ¿qué está pasando? Ya no me invitan a almorzar y estás mucho tiempo sola. Porque a veces ese es el precio, ¿verdad? Pero el Señor te traerá nuevas amistades. Y el Señor hará diferentes cosas que puedes hacer con ese tiempo que estás en tu casa, que en ese tiempo libre el Señor te mostrará qué es lo que Él quiere que tú hagas con ese tiempo libre, ¿verdad? Cosas que lo glorifiquen a Él y te acerquen a ti más a Él. Es posible que este discípulo no estuviera pidiendo permiso para ir al funeral de su padre, sino que deseaba esperar que su anciano padre falleciera antes de seguir a Cristo. Tal vez era el primogénito y quería estar seguro de que recibiría su herencia. Quizás no quería enfrentar la ira de su padre por abandonar el negocio de la familia para seguir a un predicador itinerante. Fuera cual fuera su razón, quizás estaba preocupado por su seguridad financiera, la aprobación de su familia o cualquier otra cosa. Aún no estaba dispuesto a comprometerse con Jesús, y el Señor no aceptó su excusa. Jesús siempre fue directo con quienes querían ser sus seguidores. Se aseguraba de que calcularan el costo, de que supieran que no podían dar condiciones para seguirlo. Como hijo de Dios, Jesús no titubeó en demandar lealtad total. Aún la lealtad familiar no debía tener prioridad sobre sus demandas de obediencia. Su desafío nos obliga a examinar nuestras prioridades, aunque otros compromisos compitan por nuestra atención. La decisión de seguir a Cristo no debe ser postergada. Nada debe tener prioridad sobre el compromiso de vivir totalmente para el Señor. Muchos de los discípulos de Jesús
que habían sido pescadores posiblemente estaban familiarizados con el tipo de barca que usaron. Josefo, un historiador de la época, escribió que usualmente había más de 300 barcas pesqueras en el mar de Galilea al mismo tiempo. Esta barca tenía espacio suficiente para Jesús y sus 12 discípulos y era impulsada por medio de remos y velas. Durante una tormenta las velas se bajaban para que no se rompiera y para facilitar el control de la barca. El mar de Galilea es un cuerpo de agua fuera de lo común. Es relativamente pequeño, 21 kilómetros de largo y 11 de ancho, pero tiene hasta 48 metros de profundidad. Y la costa está a 208 metros bajo el nivel del mar. Fuertes tormentas se pueden desarrollar repentinamente sobre las montañas que los rodean y agitar el agua, produciendo olas de hasta 6 metros de altura. Los discípulos no habían zarpado insensatamente en medio de una tormenta, sino que se vieron atrapados en medio de ella de manera inesperada y el peligro era grande. A pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, la tormenta causó que se dejaran llevar por el pánico. Como navegantes experimentados eran conscientes del peligro. Lo que no sabían era que Cristo tenía dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. A menudo enfrentamos tormentas de la vida en las que nos parece que Dios no puede o no quiere intervenir. Sin embargo, cuando realmente comprendemos o cuando realmente comprendamos quién es Él, nos daremos cuenta de que domina tanto las tormentas de la naturaleza como las tormentas del corazón atribulado. Disculpa. El poder de Jesús que calmó esta tormenta también puede ayudarnos a lidiar con los problemas que enfrentamos. Jesús está dispuesto a ayudarnos si tan solo se lo pedimos. Nunca debemos subestimar su poder, especialmente en las pruebas más difíciles. La región de los Gadarenos está situada al suroeste o al suroriente del mar de Galilea, cerca del pueblo de Gadara, una de las ciudades más importantes de la región. Gadara era miembro de la Decápolis, una confederación de pueblos independientes y habitados mayormente por gentiles. Esto explica por qué había una manada de cerdos, ya que los judíos no criaban cerdos, porque eran considerados impuros y por lo tanto no eran aceptables como alimento. Las personas endemoniadas están bajo el control de uno o más demonios. Los demonios son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y ahora son espíritus inmundos bajo las órdenes del diablo. Señor lo reprenda. Ayudan a Satanás a tener a la gente y poseen gran poder destructivo. Pero la autoridad de Jesús es superior a la de ellos. Eso tenemos que saberlos y estar seguros de eso, que el mayor es el que está en nosotros, que cualquiera que esté allá afuera tratando de atormentarnos. Mayor es. Superiores
la autoridad de Jesús que la de ellos. Amén. Mateo dice que eran 2 hombres endemoniados, mientras que Marcos y Lucas se refieren solo a un hombre. Aparentemente Marcos y Lucas se refieren solo al hombre que tomó la palabra. Según las leyes ceremoniales judías, los hombres que Jesús encontró eran impuros en 3 sentidos. Eran gentiles, o sea que no eran judíos, estaban poseídos por demonios y vivían en un cementerio. A pesar de todo, Jesús los ayudó. Amén. Jesús se acercaba a gente que usted y yo correríamos para el otro lado. Y Jesús se acercaba a ellos. Eso es maravilloso. Así es nuestro Señor. Y cuando Él vive en nosotros, eso es lo que nosotros hacemos. Nos acercamos a gente que otros no se acercarían a ellos. Porque el Señor quiere seguir viviendo su ministerio. Lo que Él hacía en este tiempo, Él lo quiere hacer con usted y conmigo. Amén. Continuar su ministerio. Usando sus manos, su vida, su boca, sus talentos, los talentos que Él le ha dado. Él los quiere usar para seguir tocando y transformando a las personas hasta que Él venga a buscarnos. Ese es su ministerio y mi ministerio. Jesús los ayudó. Debemos recordar que cada persona fue creada a la imagen de Dios. Por lo tanto, no debemos darles la espalda a los marginados de nuestra sociedad, los impuros. Todos necesitamos ser tocados por el amor de Cristo, todos. Yo me considero una leprosa, yo era una leprosa, que quizás mucha gente no se quería ni acercar a mí, pero el Señor se acercó a mí. El Señor me habló, el Señor no se avergonzó, y si Él no se avergonzó de acercarse a mí, a salvarme a mí y ayudarme a mí, yo no me voy a avergonzar de Él tampoco. Amén. Él nos ama. La Biblia nos dice que cuando llegue el fin del mundo, el diablo y sus ángeles serán echados al lago de fuego que arde con azufre. Eso está en Mateo y está en Apocalipsis también. Cuando los demonios preguntaron si Jesús había llegado para atormentarlos antes de tiempo, dieron a entender que sabían cuál sería su destino final. ¡Wow! Ellos sabían muy bien cuál va a ser el destino final. Por eso le dijeron: Jesús, tú has llegado para atormentarnos antes de tiempo. ¡Wow! Cuando los demonios entraron en los cerdos, los animales se lanzaron al lago. Este suceso muestra la intención destructiva de los demonios. Si no podían destruir a los hombres, destruirían a los cerdos. En contraste, Jesús muestra lo mucho que apreciaba cada vida humana. ¿Por qué la gente le pidió a Jesús que se fuera? A diferencia de los dioses paganos a los que les rendían culto, Jesús no podía ser contenido, controlado o aplacado. Los habitantes temían su poder sobrenatural, algo que nunca habían visto. Además, estaban molestos por haber perdido el hato de cerdos en vez de alegres por la curación de los hombres endemoniados. ¿Qué le preocupa más a usted? ¿Las cosas o las personas? Los seres humanos son creados a la imagen de Dios y tienen un valor eterno. Es insensato y fácil valorar más
las posesiones e incluso a los animales que la vida humana. ¿Preferiría que Jesús se alejara de usted y no terminara la obra en su vida? Hemos concluido con Mateo 8 y los comentarios bíblicos. Esto es un mensaje para usted, un corto mensaje. Jesús tiene poder sobre todo, enfermedades, el mal y la naturaleza. Él está con nosotros en la tormenta, en nuestras tormentas. En estos momentos, si usted está pasando por una tormenta, Él está contigo en la tormenta. Aunque a veces te parezca, Jesús, tú estás durmiendo porque estoy a punto de ahogarme. Él no está durmiendo. Él está ahí. Clama a Él y Él te responderá. Clama a Jesús, dobla tus rodillas, habla con Él. Él te escucha. Amén. Miren, vamos a reflexionar en estas preguntas. Número 1. ¿Qué te enseña Jesús sobre su poder al sanar al leproso, al siervo del centurión y a la suegra de Pedro? Número 2. ¿Qué actitud del centurión llamó la atención de Jesús? ¿Cómo puedes tener una fe como la del centurión? Número 3. ¿Qué te impide seguir a Jesús sin reservas como lo pidió a sus discípulos? ¿Qué aprendiste de Jesús calmando la tormenta? ¿Cómo puedes confiar en Él en tus propias tormentas? Confía en Él. Él puede calmar tu tempestad, tu tormenta, en su tiempo, en su tiempo. A veces es necesario pasar por tormentas. Yo he pasado por muchas tormentas y el Señor las ha calmado en su tiempo, ¿verdad? Después que yo he crecido, después que he fortalecido, después que he aprendido, después que ha pasado ciertas cosas necesarias en mi vida, Él las ha calmado y después han venido otras. Pero el Señor está ahí, al lado mío, enseñándome, ayudándome. Amén. Recuerda, estamos en un mundo caído, van a pasar cosas aquí donde no va a pasar nada, no más lágrimas, no sufrir, no más llanto. Es cuando estemos en el cielo. ¿Qué te enseña el encuentro de Jesús con los endemoniados en Gadara sobre su autoridad espiritual? Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra tan hermosa, Señor. Qué maravilloso tú eres, Señor. Gracias por tu palabra. Siémbrala en nuestros corazones. Danos tu paz, Señor. Gracias porque tu palabra dice que nuestra fe aumenta y aumenta por el oír y por oír la palabra de Dios. Así que nosotros sabemos que al oír tu palabra nuestra fe está aumentando. No es en vano sacar tiempo para escuchar tu palabra, no es en vano. Seremos recompensados, aumentará nuestra fe, seremos transformados, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, que podamos dormir y meditar en tu palabra toda la noche y que nos levantemos con nuevas fuerzas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Siempre te pido por cada persona que está viendo y escuchando este mensaje, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos, Señor.
Abrázalos, haz que sientan tu presencia en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y siempre te pido por nuestro amado país, por Puerto Rico, Señor. Bendice nuestra amada patria, nuestra isla del Cordero, Señor. Te necesitamos en Puerto Rico, Señor. Confiamos en ti, Señor. Protégenos, amado Dios, y ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, porque en ti está la solución, en ti está la respuesta que andamos buscando, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga.